Hoy estamos dando inicio a el curso de encuentros virtuales de COVID y psiquiatría. Y bueno, este curso está organizado por el capítulo de psiquiatras jóvenes de la PE. Yo soy Julieta Ramírez, soy médica psiquiatra, soy psiquiatra de Planta del Borda y la presidenta del capítulo. Y acá me acompaña el doctor Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nosotros pensamos este curso teniendo en cuenta justamente los eventos actuales y las múltiples intersecciones e implicancias que tiene para nuestra especialidad. Este curso va a estar estructurado en 4 encuentros. Un primer encuentro que tenemos hoy, que es de generalidades, epidemiología, abordaje clínico y terapéutico. Va a haber un segundo encuentro a cargo del doctor Corral, que va a ser justamente sobre el impacto psicopatológico de la pandemia en la población. Una tercera clase que va a estar a cargo del doctor Cabrera y a cargo mío sobre recomendaciones del uso de psicofármacos durante la pandemia de COVID-19. Y un tercer encuentro a cargo del doctor Daniel Mosca, que va a ser sobre el impacto que tiene el COVID-19 en los profesionales de salud mental. Como les comentaba, la clase de hoy, que está a cargo del doctor Paulín y la doctora Macarena Formanstoffer, que son profesionales de medicina interna del Hospital Fernández, es una clase que ellos enviaron grabada y que la idea era que ellos se pudieran conectar para contestar preguntas en el día de la fecha. Vamos a hacer la introducción medio breve justamente por este tema, como para poder permitir que no se corte la clase y poder dar un segundo encuentro para preguntas o dudas que tengan. No sé si Ricardo querés decir algo. Tengan en cuenta que, bueno, vamos a tener después, no salgan de la reunión, porque con el mismo link nos vamos a volver a contactar para las preguntas y hacer algún otro anuncio relacionado con el curso. Así tenemos un poco más de tiempo. Ahora vamos a alargar ya la clase que está grabada, como decía Julieta, y después, que sería más o menos unos minutos después de las 42, 43, nos volvemos a conectar. La idea de hoy es hablar sobre esquizofrenia, prevención de recaídas. Nosotros tenemos un concepto, fundamentalmente los que tenemos ya unos cuantos años y trabajamos en hospitales neuropsiquiátricos, sobre la esquizofrenia como una enfermedad involutiva. Y hay como bastantes información, pero algo contradictoria con respecto a esto. Ya desde la década del 80 hubo varias investigaciones relacionadas con volumen cerebral y la involución de la enfermedad a lo largo del tiempo. De hecho, hay algunos estudios, como este que les muestro, en donde plantea que a partir de cierto tiempo, y a medida que va evolucionando la enfermedad, ¿no? desde el momento prodrómico, las fases agudas y las fases de recuperación residual, va habiendo ensanchamiento de ventrículos, bueno, una serie de hallazgos neuroanatómicos que generan cierta controversia porque también es difícil distinguirlo entre lo que tiene que ver con la evolución propia y la medicación antipsicótica, que también ha sido un poco cuestionada desde la perspectiva de que podría producir algún tipo de alteración a nivel cerebral. Es un tema todavía aún controversial, pero mantenemos ese concepto, ¿no? Como una esquizofrenia, como una enfermedad crónica e involutiva. A este punto, tenemos que tener en cuenta que, a ver, que no lo puedo bajar esto, ahí está. Nosotros hemos hecho un estudio que se publicó acá en este journal, que es el Journal de Psychiatric Research, que lo que quisimos buscar era estos síntomas de la esquizofrenia, cuán persistentes eran a lo largo del tiempo. Lo que vimos es que a medida que pasaba el tiempo, cada vez había más pacientes con deterioro, con mayores problemas relacionados con los números de episodios que iban agregando mayor sintomatología, y a su vez tardaban más en responder frente a los tratamientos. Esto generó, de alguna manera, algo que ya previamente se había planteado como esta publicación de Cohen and Cohen, que es The Clinician Illusion, que está vinculado con la visión que tenemos a veces los médicos, sobre todo los que trabajamos con pacientes graves, que justamente tenemos un sesgo negativo, porque en general vemos los pacientes más graves, que son los que llegan a la consulta. Especialmente aquellos, como en el caso mío, que trabajamos en un hospital psiquiátrico bastante grande, que en general termina siendo un centro de derivación de los pacientes más severos. Entonces, está esto que hablamos de, que vemos como una cuestión de desilusión
el tema del tratamiento de la enfermedad. En general, cuando hacemos un diagnóstico de esquizofrenia, solemos tener una mirada pesimista, y esto es claramente lo que decimos la Clinician Illusion, ¿no? Digamos, no tenemos una perspectiva positiva y real del pronóstico. Esto tiene que ver con nosotros mismos, cómo vemos la enfermedad. Por eso que la idea de hoy es plantear las cuestiones vinculadas con reducir este impacto que vemos en este slide, ¿no? Los pacientes que tienen, como ven acá, síntomas positivos, van aumentando el porcentaje de la persistencia de un episodio al otro. Fíjense que en el primer episodio, que es esta rayita azul, esta barra azul, con respecto al segundo episodio, que es la amarilla, el tercero, que es la roja, y el cuarto, que es la azul. A medida que va habiendo más episodios, la persistencia de los síntomas es mayor. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en el hospital un paciente que nos llega después de tener cierta evolución, muy probablemente estemos en esta parte, donde vemos un paciente que tiene más persistencia de síntomas. Lo mismo con respecto a la duración, ¿no? Esta sería la duración de los episodios psicóticos. El primer episodio psicótico, en general lo resolvemos bastante más rápido que el segundo o que el tercero. Entonces también acá está, de alguna manera, la de Clinician Illusion, ¿no? Porque vemos un paciente ya con una evolución que es más grave, más severa, y con un pronóstico más reservado por las características de deterioro y defecto que tiene, que todos conocemos desde el punto de vista de la clínica. Con respecto a la progresión, lo mismo, fíjense, el tiempo de recaída entre un primer episodio y el otro, fíjense que de la remisión de síntomas, lo que tarda en el primer episodio y en el segundo episodio. Y lo mismo desde el punto de vista del tiempo hasta la remisión en 3 episodios. Fíjense que hay una diferencia muy importante en el tercer episodio con respecto al tiempo de remisión. Digamos, este es un tip que es muy importante y es algo que yo utilizo mucho en el consultorio cuando veo a un paciente y a su familia, por el tema de las tasas de recaída tras la discontinuación, ¿no? El paciente viene tomando su medicación, viene tomando su antipsicótico y en algún momento genera alguna discontinuación. Muchas veces el mismo paciente o la familia dice, mire doctor, ya estoy bien, o mi hijo está bien, yo creo que es momento de dejar la medicación. Es un momento crítico porque en realidad el paciente se siente muy bien, la familia lo ve muy bien, incluso a veces hasta con la funcionalidad que tenía antes, y está en este lugar. En este lugar. Nosotros lo que sabemos es que está bien porque logró remitir gracias al efecto antipsicótico de la medicación. Y sabemos, por este gráfico, que es lo que nos muestra acá es la cantidad de pacientes, y en esto es, a lo largo del tiempo, la cantidad de recaídas que hay. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, las recaídas son cada vez mayores, hasta llegar casi al 70%, a la semana 70, a la mayoría de los pacientes pueden haber recaído. Fíjense, 76 semanas, el 97% de los pacientes. Mostrar y a ver qué le dice ella, porque tiene que ser. Le muestro, se lo escribo, para que vean. Tiene que hacer todo, ese certificado, la epicrisis. Lo mismo se lo pueden mandar por teléfono. Se lo pueden mandar por email. Estamos acá en este momento. ¿En qué momento vamos a pasar a estar en este lugar? Y esto se lo escribo en un recetario, para que el paciente y la familia se den cuenta de esta situación. Esto está muy vinculado con también lo que se llamó en una época terapia continua versus terapia intermitente. Antes de la década del 80, se estilaba hacer tratamientos donde una vez que el paciente estaba estabilizado, mantener algunos días sin el antipsicótico, y a veces por fases. Obviamente eso vio que en realidad lo que generaba era mayor riesgo de recaídas. Y recién en el año 96, este estudio que es muy interesante, que son meta-análisis de Carpenter, de Hertz, todos estos que vemos acá, que yo después se los voy a pasar, lo que se vio es que la medicación continua de antipsicótico es solamente, fíjese, un porcentaje mucho más chico del esperado, y que en esto está muy vinculado con un aspecto que es, a veces la terapia continua, o la terapia de algún día que se discontinúa, no es por la indicación del médico, que ya no es que lo hace, sino porque el paciente no lo toma en forma continua, por distintas razones. Una porque se olvidó, otra porque viajó, otra porque durmió en la casa de otro familiar, otra porque fue a la farmacia y justo no estaba. Es decir, que fíjense que acá la barra esta celestita
mire la cantidad de pacientes que hay que no perdieron algún tipo de dosis a lo largo del año. Solamente esta roja muy chiquitita del 5%, 7%, acá hay una diferencia que se hace entre segunda generación de antipsicóticos y primera generación de antipsicóticos, pero no es significativo. Lo que sí es significativo es que muchos pacientes no toman la medicación como nosotros suponemos. En general, la predicción que tenemos los médicos del cumplimiento del tratamiento es mucho mayor de lo que realmente el paciente cumple. Y acá vemos también la cantidad promedio de días que se pierden. Fíjense que, en general, serían dosis, ¿no? 110 dosis anuales que se pueden llegar a perder, o 125 dosis anuales que se pueden llegar a perder. Esto genera también cierto impacto, que es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en la fase aguda. Una vez que logramos la remisión, lo importante, que ustedes saben como objetivo, que es controlar los síntomas agudos, es prevenir los posibles daños, intervenir en los trastornos de conducta, recuperar el mayor grado de funcionalidad posible y establecer fundamentalmente una buena alianza terapéutica con el paciente y su familia, y desarrollar un programa terapéutico individualizado a corto y largo plazo. Para lograr esto, una de las cuestiones fundamentales es, una vez hallado el antipsicótico que consideramos que es terapéutico, esperar las semanas necesarias para lograr el efecto, que sabemos que un buen ensayo terapéutico con un antipsicótico debería ser al mínimo de 8 semanas a la dosis terapéutica para saber si estamos sobre un medicamento que es efectivo y produce una respuesta adecuada. No cambiar de antipsicótico, sino mantenerlo al menos 8 semanas. No es una clase para hoy, pero sí vamos a verlo en otro momento, seguramente en el otro curso de psicofarmacología, que tenemos que también identificar prematuramente, o lo antes posible, los pacientes que posiblemente sean resistentes al tratamiento, para lo cual necesitamos 2 ensayos, ¿no? Pero bueno, dejémoslo esto ahora, que es un poco la clase de hoy, del objetivo de la fase aguda. Para lo cual la recomendación es, como decíamos, elegir al antipsicótico conjuntamente con el paciente y el médico, teniendo en cuenta la información disponible respecto a los beneficios posibles de efectos secundarios de cada fármaco. Por eso que es importante que conozcamos del medicamento que le vamos a dar, bien claramente interacciones y efectos colaterales para que esté de acuerdo con las necesidades de ese paciente. Porque la terapia farmacológica debe formar parte de un programa integral de cuidados, dirigido a las necesidades clínicas, emocionales y sociales del paciente. Y como digo acá, a la hora de elegir un fármaco antipsicótico, hay que tener en cuenta las respuestas anteriores, si es que el paciente ya tuvo un tratamiento previo, un episodio anterior, los efectos secundarios que tuvo, y eso nos va a generar que el paciente pueda tener alguna preferencia por un medicamento o una aversión por un medicamento. Esto hay que tenerlo en cuenta. Si uno fuerza una indicación por un medicamento que el paciente ya le tiene idea, no va a resultar. También es importante la vía de administración y, obviamente, las enfermedades concomitantes y las interacciones. En esto es importante cuando hablamos de la vía de administración, porque en general recomendamos esto cuando vemos en los cursos de urgencia, la vía parenteral de inicio, para asegurarnos la biodisponibilidad, y después posteriormente, que también será tema de otra charla, pero igual más adelante lo señalo, la vía de administración a veces puede ser los llamados de larga duración. Bueno, obviamente el seguimiento que uno hace debería estar medianamente estandarizado para tener una medida objetivable de la evolución. Y sobre todo para ver si el fármaco está actuando de la manera que nosotros esperamos, ¿no? En el caso concreto, un paciente que tiene alucinaciones múltiples o alucinaciones de comando o ideas persecutorias muy severas, un temple paranoide muy severo, bueno, tener en claro cuáles son para nosotros esos síntomas core, esos síntomas nucleares, para poder visualizar objetivamente si el medicamento que le estamos dando en esas semanas iniciales del tratamiento agudo están teniendo algún impacto. Entonces, en este caso, tenemos que tener también en claro que la dosis recomendada es la que resulta eficaz, pero que no provoca los efectos secundarios difíciles de tolerar por el paciente, ya que la experiencia con efectos secundarios condiciona totalmente su cumplimiento.
Acá lo que puse, esto después se los voy a mandar, es la letra A de lo que implica los niveles de evidencia, y APA es American Psychiatric Association, porque hice una combinación entre distintas guías, que también les voy a pasar, y Julieta les va a pasar seguramente cuando alguno le mande un mail. De todas maneras, bueno, lo que no les dije es que vamos a tener, yo ahora hablo todo de corrido por estas cuestiones del Zoom, y después vamos a abrir el micrófono para que hagamos comentarios y preguntas. En función de la tolerancia, aquí ir ajustando la dosis terapéutica final y seguir de 2 a 4 semanas el estado clínico del paciente para valorar la respuesta del tratamiento. Esto es si el paciente, por ejemplo, en el caso de que fue internado, o si el paciente sigue un tratamiento ambulatorio. Nosotros en general tenemos un seguimiento mucho más estrecho. Esto es algo también de APA, pero nuestro estilo en la Argentina es un seguimiento prácticamente semanal o hasta diario, le diría en algunos casos. Durante estas primeras semanas es necesario tener paciencia, no precipitarnos y aumentar en forma prematura las dosis, y tampoco hacer un cambio, que esto es algo que hablamos mucho con el inicio del tratamiento, ¿no? A veces un poco la ansiedad o la impaciencia de nosotros mismos y del equipo tratante de no encontrar una respuesta de la esperable en una semana, en 2 semanas, nos hace rotar rápidamente a otro antipsicótico. Bueno, eso es desaconsejable. Tenemos que mantenernos en el mismo antipsicótico durante ese tiempo, en la dosis adecuada, esperando la respuesta. Digamos, no es un quick instantáneo esto. No es que uno le da la medicación y el paciente deja de alucinar o delirar. Tenemos que saber esperar. En este punto es muy importante. Obviamente hay otras medidas terapéuticas que tenemos que aprovechar y tomar mano para reducir esas cuestiones sintomáticas del paciente. Por ejemplo, en el caso del insomnio, en el caso de la ansiedad o de la agitación. Bueno, echar mano a otros medicamentos, no cambiar el antipsicótico. Y claramente acá lo pongo porque, bueno, era algo bastante común, más de mi época, hoy en día creo que no tanto, aunque sé que en algunas clínicas se utiliza el tema de aumentar mucho la dosis, una dosis masiva, buscando la neuroleptización rápida, que es algo totalmente desaconsejable. Y en realidad es preferible, en ese caso sí, hacer alguna combinación con algún otro medicamento, buscando, en este caso, como decía hace unos minutos, la sedación o reducir la ansiedad y la angustia o la agitación del paciente. Bueno, finalmente la fase de estabilización, lo crítico acá es continuar la misma pauta y hacer un seguimiento durante 6 meses. La reducción o la suspensión del tratamiento, inevitablemente, como mostré en los primeros slides, llevan a la reaparición de los síntomas. Y los eventos adversos también nos van a llevar al incumplimiento. Es decir, que dentro de lo que sería lo nuclear de la charla de hoy, la recomendación fundamental cuando el paciente está estabilizado son estos 3 puntos. Continuar con la pauta del tratamiento, tener muy en claro que la reducción o suspensión va a ser la reaparición de los síntomas, y tener muy en claro el tema de los eventos adversos, que ahora vamos a ir comentando algo porque van a llevar al incumplimiento del paciente, o la familia va a inducir el incumplimiento. Entonces, en la fase estable el objetivo es comprobar que se mantenga la remisión, mejorar el nivel de funcionalidad y calidad de vida, esto es central, continuar con la vigilancia de los efectos adversos, y para eso las recomendaciones son continuar con el antipsicótico, críticamente, y es muy importante, las intervenciones psicosociales que permiten los puntos anteriores, que es la funcionalidad y la calidad de vida, y además el seguimiento de los signos y síntomas de recaída. Así, de la misma manera que el seguimiento de los eventos adversos. Piensen que estos 2 síntomas de recaídas podría ser, por ejemplo, el insomnio o reaparición de alucinaciones. Nos pueden hacer pensar que tenemos que hacer algún ajuste en el tratamiento, y el seguimiento de los eventos adversos es muy importante por la respuesta del paciente frente a la actitud del paciente frente a la medicación, pero también para evitar que tenga otras consecuencias de efectos colaterales. Por eso es que es importante buscar la dosis mínima, que en general está vinculada con el umbral de eventos adversos, no bajarlo de eso. Entrenar a la familia en la detección de esos síntomas indicadores de recaída, por ejemplo, la cuestión de que el paciente tiene dificultades para dormir, el insomnio, muchas veces suele ser un punto importante. Y en caso de recaída por falta de adherencia al tratamiento, hay que investigar los motivos de la misma,
y además de reiniciar la medicación oral. Es importante indicar la falta de los motivos porque nos va a permitir aprender sobre la marcha también, qué es lo que pasó con el paciente, qué es lo que pasó con la familia, y de esa manera hacer una intervención más inteligente y más racional para evitar futuras recaídas. El control de los eventos adversos, tener muy en cuenta lo que es al inicio, tener el perímetro abdominal, que eso hay que hacerlo cada 3 meses, la glucemia en ayunas, y si hay cambio de tratamiento también, el perfil lipídico, además el electrocardiograma, el hemograma, y bien un perfil hepático con las transaminasas, que esto hay que irlo repitiendo, y es algo que quizás al paciente no le genera síntomas, pero que sí es importante para nosotros como médicos, para evitar que el paciente, además de tener esquizofrenia, le agreguemos otro problema, ¿no? Como por ejemplo sería un síndrome metabólico o alguna alteración cardiovascular que podamos evitar. Así que esto es muy importante. Una recomendación específica, que bueno, no es para ahora, pero lo señalo por la importancia, creo que muchos lo saben, es la cuestión de la clozapina relacionado con el tema del hemograma. Pero bueno, no es el tema específico de hoy. A esto, una de las cosas que quiero indicarle, porque sé que, bueno, me suele pasar mucho con los residentes, la gente joven, que no está tan habituada al tema de los larga duración, los antipsicóticos de larga duración, que existen los de primera generación y los de segunda generación. Lamentablemente en Argentina no tenemos todos, el que nosotros, por ejemplo, usamos más en el hospital es el opioidol de Canuato, y la pipotiacina la hemos usado mucho, pero últimamente no tenemos disponible en el hospital. Estos en Argentina tienen cierta discontinuación, no están siempre, sí era el opioidol de Canuato, que siempre está, y su convertixol que Lundbeck lo sigue proveyendo. Estos están, no siempre hay en disponibilidad, ¿no? Y después, los de segunda generación, lamentablemente en Argentina, estos dos no los tenemos, el aripiprazol y la olanzapina, que están en el mundo ya comercializados. Aquí solamente tenemos la risperidona, que es el Risperdal Consta, y el palmitato de paliperidona como instrumentos de larga duración. Que esto, bueno, es todo un tema de una charla, pero bueno, claramente se ve que un paciente que toma un medicamento con esta administración tiene la facilidad que no se olvida que el paciente está tomando la medicación. Una de las cosas que nos suele pasar cuando hablamos de pacientes resistentes al tratamiento, en realidad la primera pregunta que nos hacemos es si hubo un cumplimiento adecuado o no. Así que ese es un punto crítico para corroborar. Por eso que les comento que en general en Argentina el uso de los larga duración es mucho más bajo que en el resto del mundo. Hay una cuestión un poco idiosincrática y cultural que se suele indicar menos. En el hospital nosotros tenemos bastante, tenemos programas de mantenimiento, pero bueno, solamente tenemos acceso al opioidol de Canuato y muy pocos con esto, que bueno, puede ser provisto a veces por el paciente por algún trámite que hacemos a través de trámites de discapacidad que decimos que se lo podemos proveer. Bueno, en este caso lo que decimos, las ventajas serían que no requiere dosis diaria, es un tema sobre lo cual ya con el paciente no tenemos que hablar ni discutir demasiado, garantizamos la administración y la adherencia, también hay menor probabilidad de síntomas de rebote o recaídas abruptas porque se mantiene por una cuestión farmacocinética una biodisponibilidad más consistente a lo largo del tiempo, esto genera menor tasa de recaídas, tampoco hay problemas en la absorción, tenemos mejor correlato, más previsible entre dosis y niveles plasmáticos, reducimos los picos plasmáticos y mejora de alguna manera esos resultados con el paciente, y sobre todo esto que digo, a todos nos pasa que uno está mucho tiempo en la sesión hablando sobre el tema del comprimido y de si toma la medicación o no toma. Quiere decir que si uno a lo mejor tiene el paciente en este programa con antipsicóticos de larga duración, es un tema que en la sesión uno no lo toca ya, o a lo sumo una vez por mes, o cada 3 meses, o cuando sea que se le aplique el inyectable. Quiero hablar muy importante de esto, que si bien es algo previo al tema de la recaída, es un poco importante porque, en general, lo que llamamos, yo digo en castellano, fenómeno de ventana, que serían los primeros años, desde el primer episodio psicótico, donde
prevenimos el mayor deterioro clínico y social, prevenimos el empeoramiento cognitivo y tenemos una prevención de los campos estructurales. Por eso que es importante evitar la segunda y la tercera caída. En este punto, la experiencia lo que nos muestra es que las familias, hay algunos papers de eso, de cuál es la percepción que tiene la familia sobre lo que le pasó, por ejemplo, a su hijo, ¿no? Hablamos de un muchacho de 18 o 20 años, una chica que tiene su primer episodio. En general, cuando la paciente resuelve su episodio, hay una sensación como de euforia, como que se salió de la terapia intensiva. Y muchas veces esa situación hace que no se valore de una manera adecuada y no se crea que el problema es tan serio. Y de esa manera la familia o el paciente tienden a dejar la medicación. Por eso es importante este gráfico que yo les decía de cómo el paciente tiende a recaer cuando discontinúa la medicación, porque quizás lo más importante para nosotros es este punto: evitar que haya una segunda o un tercer episodio. Lamentablemente las familias se dan cuenta de esto recién en el segundo o tercer episodio. Cuando el paciente tiene el tercer episodio dicen, y sí, esto era más grave de lo que creíamos, ¿no? Al principio hay como una visión demasiado optimista y triunfalista de la situación, como que se resolvió y ya está. Así que bueno, este es un tema crítico que desde la perspectiva, con un enfoque psicoeducativo, tenemos que influir mucho sobre la familia y darle mucha información al respecto. ¿Y qué necesidades tenemos para eso? Bueno, el control de la enfermedad, la atención médica en situación normal y de crisis, porque no nos olvidemos que la morbi-mortalidad de los pacientes con enfermedades psiquiátricas en general, y en particular con la esquizofrenia, es por la falta de una atención también médica global y atender a las comorbilidades y a los efectos colaterales. Cuestiones sociales, psicosociales son muy importantes, que puedan vivir en un lugar adecuado. Ustedes saben que dentro de la psiquiatría somos la especialidad médica que estamos más en el límite, en la frontera, con lo que tiene que ver con bienestar y desarrollo social, así que sobre esto mucho no podemos influir más que tratando de meter en las políticas sanitarias globales del país y en la política sanitaria. Pero sí en el asesoramiento de la educación, el aprendizaje de habilidades que le podemos dar al paciente, ayudarlos a que tenga un empleo protegido, que las familias puedan tener relaciones más acogedoras y tolerantes con los amigos y con la sociedad, y también de alguna manera la cuestión de la seguridad económica, que también en esto tenemos la ventaja que bueno, el Estado a veces se puede apoyar con respecto al tema de los certificados de discapacidad y que se tramitan en realidad como un apoyo, que el paciente y la familia no lo tiene que ver como algo avergonzante, sino como algo útil para utilizarlo como un recurso que el Estado nos brinda a nosotros como equipo de salud y a la familia y al paciente, y que puede ser utilizado de forma transitoria, porque lo ideal para nosotros es que el paciente logre esta cuestión de un empleo competitivo, aunque sea poco factible lograr algo que muchas veces puede tener y uno puede armarlo de alguna manera, o a través de talleres protegidos, o muchas veces, como nos ha pasado, de negocios o comercios familiares, donde el paciente puede cumplir una buena función sin estar expuesto a estresores que puedan favorecer el tema de las recaídas, que es un tema también importante. Para eso, las claves en cuanto a lo que es recuperación es, primero, mantener la esperanza, restableciendo la identidad de la persona que lo padece. Piensen que en el episodio agudo hay toda una distorsión de la conciencia del yo, tanto el yo psíquico como el yo corporal, como hablamos en fenomenología, y el tema del ser en el mundo, también desde el punto de vista del existencialismo, encontrando el sentido de la vida, pero a su vez todo esto en una responsabilidad compartida entre el paciente, la familia y nosotros como equipo, como médicos, psiquiatras y como equipo de salud, tomando responsabilidad compartida para la recuperación. En esto tiene que ser una esperanza, pero con una clara visión de la seriedad del asunto, en la cual, si nosotros hacemos y la familia se compromete y el paciente también, el pronóstico claramente tiende a ser mucho mejor. Este es un trabajo muy interesante que se los voy a recomendar y se los voy a mandar, que es el tema de la esperanza en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? ¿Y cuál es el rol nuestro en este punto? De no caer en la clinician illusion, que es ser pesimistas, y tampoco en la cuestión facilista de la perspectiva de se resolvió el episodio y ya está todo resuelto.
Así que tenemos que saber englobarnos en esta dualidad, que son los dos polos opuestos, y mantenernos en una armonía entre ambas cosas, teniendo un espíritu muy pedagógico, por eso se llama psicoeducativo, relacionado con lo que le transmitimos al paciente y la familia, y esto es crítico en evitar las recaídas. Entonces, la recuperación como una meta a alcanzar, ahí el rol del psiquiatra es, según la experiencia de las personas con esquizofrenia, la actitud de los psiquiatras hacia el resultado de su enfermedad es la falta de esperanza. Eso, fíjense en lo que plantean los pacientes, ¿no? Lo que afecta directamente al paciente en su tratamiento. Entonces, ¿cuál sería nuestro rol? La esperanza es una construcción que incorpora la perspectiva positiva y, lo que es más importante, la energía, la planificación y las acciones para superar las cuestiones relacionadas con la esquizofrenia. Esta es la mirada de los pacientes y esto es lo que tenemos que lograr nosotros. No caer en la clinician illusion, que se los voy a volver a repetir. Bueno, acá terminamos con esto. Tenemos unos minutos para preguntas. Igual, de todas maneras, como siempre decimos, no cortemos la transmisión porque... Con el mismo link, cuando se corte la transmisión, pueden continuar con los comentarios y con las preguntas. Bueno, si querés, o no sé si piden la palabra, vos estás viendo ahí, Facu, si alguien pide la palabra, o si no, abrimos los micrófonos para los que quieran preguntar o hacer comentarios. Y no se preocupen por el tiempo, porque en realidad nos quedan pocos tiempos, pero no corten y volvemos a conectarnos con el mismo link. El que se anima, lo vi ahí, veo algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo yo, Ricardo. La verdad que muy interesante la charla. Me pareció muy interesante esto que planteabas vos del periodo crítico, de los primeros 5 años como oportunidad de tratamiento, donde justamente la prevención de recaídas es sinónimo de mejor pronóstico y evolución para el paciente, y cómo cambió la perspectiva también respecto de los long-acting, que en un primer momento los long-acting se los pensaba para pacientes que tenían mala adherencia al tratamiento, y ahora las guías lo incorporan como primera opción terapéutica. Acá hay unos chats, a ver en el chat que dicen... silencien los micrófonos, bueno, muy clara presencia, muchas gracias. Bueno, Lugu, muchas gracias. Veo ahí a Fabricio de Alessandro, que veo la foto. ¿Qué tal, Fabricio? A ver, vamos a ver quiénes están, quiénes más están. Los que quieran hablar. Muy buena la presentación, muy clara. Yo te quería preguntar, ya que justo, bueno, ahí charlamos, ¿qué recomendás vos o cuál es tu estrategia para iniciar un tratamiento? ¿Con qué fármacos y cuál sería tu plan inicial en un paciente con un primer episodio joven, por ejemplo? ¿O qué evaluás, digamos? Bueno, en el primer episodio, en esto hay mucho para hablar, ¿no? Y lo vemos mucho en el curso de psicofármaco. En realidad, la idea es elegir un antipsicótico, el que uno se sienta más a gusto, porque fíjense que de la mayoría de los estudios, en los head to head, todos los antipsicóticos tienen efecto antipsicótico. Parece un pleonasmo, es una cosa obvia, pero muchas veces hay más influencia por el marketing de la industria que por la real evidencia que podemos tener de datos. Ustedes conocen, creo que habrán escuchado hablar de ese estudio enorme que se hizo hace unos 10 años en Estados Unidos, que el CAT, que en realidad comparaba muchos antipsicóticos atípicos y solamente un antipsicótico típico era la perfenacina, porque en Estados Unidos se usa poco, y en realidad ninguno era notablemente mejor. En general, ustedes pueden elegir el que tengan más a mano. Salvo, sobre todo, Fabricio pregunta por el primer episodio, así que no tenemos antecedentes. Lo único que hay que ser muy cuidadoso es dar una dosis en forma tranquila, no dar dosis altas, que es lo que decíamos en la charla, y tener paciencia y saber esperar. Obviamente, si el paciente está internado, uno puede manejarlo de una manera más sencilla, entre comillas, porque si está internado es porque tuvo criterio de internación, así que va a estar agitado. En ese caso necesitamos usar quizás otros medicamentos sedativos para controlar los otros síntomas. Pero si el paciente es ambulatorio, bueno, hay que ir tranquilo,
con una dosis, con el medicamento que elijamos. No tengamos preferencias porque desde el punto de vista de la efectividad, todos son alucinolíticos, todos son antidelirantes, y en realidad usemos la que usemos y esperemos. En realidad yo siempre lo que sugiero es que vamos a usar, conozcamos bien todos los efectos adversos, conozcamos bien todas las interacciones que pueda tener. De ese medicamento tenemos que saber todo. Pero la realidad es que ninguno ha demostrado ser notablemente mejor que el otro. Por lo tanto, en realidad podemos usar cualquiera que queramos. Ahí Juan Funes levanta la mano, yo lo veo que está levantando la mano. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Primero quiero agradecer la oportunidad, digamos, yo soy del Chaco de acá de Resistencia, y quiero agradecer la oportunidad de estos encuentros virtuales, porque hacen que yo soy residente, que estamos en el interior nos podamos formar de alguna manera. La pregunta que quiero hacer, ¿no?, es acerca de este concepto de la neuroleptización rápida, algo que nunca había escuchado, digamos, y si hay alguna dosis a partir de la cual, digamos, se establece esta neuroleptización, o si solamente se da a partir de los efectos. Sí, no, la neuroleptización rápida, como dice la palabra, es buscar el efecto neuroléptico. Ustedes saben que en realidad es un efecto adverso. Se utilizó mucho en los principios de la revolución farmacológica, en la década del 50 en adelante, y yo lo viví un poco en el hospital, a principios de la década del 80. Incluso había como protocolos que se hablaban de eso. Después se vio claramente que la neuroleptización tiene que ver con lo que está vinculado con lo que sería lo nigroestriado, que es el efecto colateral del D2. No tiene que ver con lo que sería lo rostral, lo anterior de las vías dopaminérgicas hacia la cumbens, que están vinculadas claramente, en ese caso, con el efecto antipsicótico. Y los estudios de PET lo que demuestran es que, por ejemplo, con una dosis de haloperidol de 7.5, 8 miligramos diarios, llega a la ocupación de los D2 en la cumbens, al 70-80%. Después entran en una meseta. Por lo tanto, una dosis mucho mayor no tiene sentido. Sin embargo, estos estudios, que son de PET, se contradicen un poco con la dosis terapéutica que incluso se plantea a nivel internacional. Ustedes, si buscan por Hipócrates, la dosis del haloperidol es de 5 a 100 miligramos. Y en realidad 100 miligramos, como decimos en criollo, es una guasada. Eso sería una neuroleptización rápida, porque el paciente va a tener muchos efectos adversos. Y eso va a repercutir muy negativamente en lo que venga en el futuro. Si el paciente tiene muchos eventos adversos, y de esta manera, va a tener una reacción muy negativa hacia la medicación. Es decir, que por eso que lo puse en el slide, y bueno, qué suerte que Juan Funes lo comentás, es algo desaconsejable. Si nosotros necesitamos reducir la ansiedad, la angustia, la excitación del paciente, hay que usar otro medicamento a corto plazo, por ejemplo una benzodiazepina, y no una dosis alta de un antipsicótico. Es decir, que hay que empezar con una dosis razonable y saber esperar. Quedó la idea del tema de la elección del antipsicótico, ¿no? No se dejen llevar por la propaganda médica, no se dejen llevar por el marketing. La realidad es que no hay ninguna data. De hecho, en algunas presentaciones yo muestro un artículo de cómo, según quién sea el sponsor, el patrocinante del estudio, cuando son head to head, cabeza a cabeza, en general siempre sale mejor posicionado el que hace el estudio. Así que no sean cuidadosos con eso, no se dejen llevar por el APM, ¿no? Por el visitador, que piense que están vendiendo un producto. ¿No? Actúen inteligentemente, tengan a mano el que tengan. De hecho, a veces, una de las cuestiones que hablamos con respecto a la eficacia, perdemos de cuenta que también hay otra palabra que tiene que ver con la eficiencia, y la eficiencia tiene que ver también con el costo. Entonces, tampoco generar algo que no lo podamos llevar adelante. Por eso siempre hablo del tema del hospital, porque en el Borda nosotros no tenemos acceso a todos los medicamentos y utilizamos lo que hay. De hecho, por eso usamos mucho haloperidol, y de los atípicos el que más usamos es la risperidona, porque es un medicamento que ya tiene muchos años, hay muchas copias, muchos genéricos, y es mucho más económico, y es tan efectivo como cualquier otro. Después está el caso a caso.
Digamos, cuando uno empieza con un paciente en primer episodio, nunca vamos a saber si ese paciente va a responder bien a ese medicamento o no. Por eso hay que esperar el tiempo, a la dosis, para recién después decidir si en ese caso, para ese paciente, ese medicamento no le es eficaz. Y va a ser eficaz otro. Pero de antemano no lo podemos saber. Solamente lo podemos saber si el paciente ya tuvo un episodio anterior. Y sabemos cuál es la respuesta. Si el paciente estuvo bien con risperidona, le vamos a dar risperidona. Pero en un primer episodio no lo vamos a saber. Pero empecemos con el que empecemos, vamos a tener que esperar para ver qué pasa con ese caso, ¿no? No es que porque algunos pacientes mejoraron con uno, ese paciente va a mejorar con ese mismo. Y también tener en cuenta que, bueno, ningún medicamento, los estudios controlados, bien hechos, bien diseñados, con una metodología adecuada, no todos los medicamentos son efectivos para todos. Piensen que en general estamos hablando de una eficacia del 60% de cada ensayo clínico. Quiere decir que de cada molécula, hablemos de olanzapina, de lurasidona, de los nuevos, de la aripiprazole, de risperidona, incluso de haloperidol, todos rondan el 60-65% de eficacia. Un poco más, un poco menos, pero no es que va a ser significativo. Sí para el caso en particular. Para ese caso en particular sí, vamos a tener que ver qué respuesta tiene ese paciente. Si quedó adentro o afuera de la curva de eficacia. Y ahí es donde tenemos que tomar la decisión de cambiarlo. Pero para eso hay que esperar. Ricardo, yo te quería preguntar algo respecto de tu experiencia en relación a los antipsicóticos de depósito. ¿Cuál te ha resultado que tiene un mejor balance entre una buena eficacia y un buen perfil de efectos adversos? ¿Cuál es tu experiencia respecto de eso? Nosotros históricamente en el hospital, como les decía, piense que yo empecé en la década del 80, que había antipsicóticos de depósito que eran de primera generación. Usamos mucho el haloperidol decanoato, que lo seguimos usando hasta el día de hoy. Y, como decía, el piportil L4, que es la pipotiacina. También algunos otros que hoy en día no hay. Bromperidol, por ejemplo, de larga duración, bueno, había otros fármacos que hoy en día ya no hay. Pero no hay por una cuestión de comercialización. Piensen que a veces sucede eso, no es que porque el medicamento no sea bueno. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que pregunta Julieta, es importante comentar, es que después de 30 años, o más de 30 años, de tener pacientes con haloperidol decanoato, la realidad es que el paciente que anda bien con haloperidol decanoato, ¿para qué lo voy a cambiar? No es que porque apareció la nueva molécula y mismo Janssen, ustedes saben que desarrolló muchos y sigue desarrollando moléculas con tecnología farmacéutica muy importante. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en un ensayo clínico de paliperidona cada 6 meses. Es decir, una inyección cada 6 meses, 2 inyecciones por año. Pero yo un paciente que ya está estable, con el haloperidol decanoato, que es económico y que está bien, y que está estabilizado, jamás lo cambiaría por algo nuevo que nos parece más novedoso. En eso, nada nos asegura que el paciente va a estar mejor, y encima corremos un riesgo de cambiarle la medicación, que el paciente tenga algún inconveniente. Es decir, que en esto tenemos que ser muy prudentes y utilizar lo que tenemos a mano. Claramente hoy en día, ustedes que son más jóvenes y empiezan con un tratamiento con risperidona, bueno, uno va a tener una tendencia a mantener, si va a dar uno long acting, en la línea de la risperidona. Será risperidal consta o paliperidona, que ustedes saben que no deja de ser un medicamento que es similar a la risperidona, porque bueno, es un metabolito de la misma. Así que bueno, un poco sería eso. El que tenga la mano y que de alguna manera continúe con el tratamiento inicial. Para evitar la recaída, lo que tenemos que lograr es que el paciente continúe con el tratamiento con la dosis que nosotros dijimos, lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás, que es la dosis que consideramos ideal para ese caso, para ese paciente. Cuando ya tenemos eso, ahí podemos pasar al long acting, a larga duración, de la misma molécula. Por eso digo, bueno, lamentablemente si el paciente está en olanzapina, en Argentina no tenemos olanzapina de POC. Si está en el aripiprazole, en Argentina no tenemos aripiprazole de larga duración. Sí tenemos risperidona. En el caso nuestro en Buenos Aires, y particularmente en el Hospital Borda, no tengo la cifra exacta, pero cerca del 60% de los pacientes están con risperidona. Por lo tanto, lo lógico sería que pasaran a risperidal consta o a paliperidona. Pero tampoco tenemos acceso, por ser un hospital público, a esos medicamentos, porque son costosos, y la seguridad social, lo que llamamos por certificado de discapacidad, no todos tampoco tienen acceso a eso.
Por lo tanto, bueno, esa es una de las causas por las cuales también a veces no tenemos el acceso y terminamos dando el opioide decanuato, porque nos aseguramos que el paciente va a seguir con el tratamiento adecuado. El tema va a ser pasarlo de dosis, pasarlo de un medicamento al otro, que es lo cual yo en general no recomiendo. Si el paciente estaba con risperidona, y bueno, hay que seguir con risperidona. Si conseguimos el larga duración, bien, y si no, bueno, seguir en forma oral. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, miro el chat mientras tanto. Acá preguntan, Lubu pregunta, estrategias para un paciente con esquizofrenia que respondió muy bien a la olanzapina, que subió mucho de peso y aún no presenta síndrome metabólico. Cuesta que realice actividad física. ¿Cambiará al antipsicótico por cuál? Risperidona le generaba síntomas estapiramidales. Bueno, acá este es el grave problema nuestro de la terapéutica, ¿no? Cuando pisan un evento adverso, y bueno, ¿qué hacemos? Porque en realidad, risperidona también produce fenómeno metabólico, no es que lo deja de poner. Y en realidad casi todos los antipsicóticos lo producen, lo que pasa es que claramente la olanzapina lleva las luces el número 1 en este. Y la dificultad, bueno, justamente los síntomas, la vida sedentaria y la mala alimentación hacen que esto sea difícil de combatir. En realidad es una situación compleja en donde hay que trabajar mucho desde el punto de vista de las perspectivas psicoterapéuticas, más cognitivo-conductuales de activación del paciente, insistiendo mucho en algo que sea bien a medida del paciente. No dejar de lado solamente a la cuestión de la medicación o la rotación, porque corremos el riesgo de lo que hablaba antes. Si el paciente se estabilizó con la olanzapina y lo cambiamos a otro antipsicótico, nada nos asegura que el síndrome metabólico desaparezca, pero sí corremos un riesgo que el paciente se mejore. Entonces, hay que ser como cuidadosos, no hay una respuesta única a esto, pero sí sería un poco más incisivo en la estrategia psicoterapéutica, implementando, si no estamos nosotros entrenados, con alguien, a un terapeuta, psicólogo, psiquiatra experto en terapia cognitiva, para, sobre todo, activación conductual, para ver alguna estrategia para lograr eso, ¿no? Pero la realidad es que es complicado, ¿no? Acá me preguntan, ¿qué nos puedes decir del viperideno como tratamientos para controlar los efectos adversos? Bueno, acá hay un gran tema, Juan Funes, y dice que hay pacientes que hace años que lo tienen indicado. Bueno, está muy buena la pregunta porque no es una indicación que tengamos que hacer, mucho menos de entrada, y mucho menos prevenirlo, porque muchos no lo tienen. Es decir, que esta pregunta, bueno, tiene una respuesta contundente. No hay que usar medicamentos como el viperideno para prevenir nada. Hay que saber esperar también, y ver realmente la aparición de eso y qué tipo de fenómeno es. Una cosa es una distonía aguda, otra cosa es un temblor o rigidez. Para eso hay que tratar de trabajar más que nada con la dosis, y en ese caso sí, pensar en rotarlo por alguno que tenga menos eventos adversos extrapiramidales. Lamentablemente todos tenemos, sobre todo los que somos grandes y peinamos canas, pacientes que vienen tomando viperideno y es difícil de sacárselos. Pero por eso estamos hablando de prevenir recaídas a los pacientes, sobre todo de primer episodio. A esos hay que tratar de no tenerlo. Es lo mismo que nos pasa con las benzodiazepinas, que hay que tratar de no darlas, si uno las da por un tiempo muy limitado y por un tratamiento agudo, pero si recibimos pacientes de mucho tiempo que ya las toman, es muy difícil sacárselas. Acá lo importante es lo que hacemos al principio. Otra pregunta es, con la cariprazina, como tratamiento de primer episodio, no tenemos experiencia clínica nosotros, en el hospital no la hemos usado, yo en lo personal tampoco he estado en los estudios clínicos, y solo conozco a través de la literatura. Así que no les puedo hablar me hablan de mi experiencia. Con respecto a lo que hay de información, de los ensayos controlados con placebo, bueno, es lo que ustedes saben. Tiene efecto antipsicótico, tiene un perfil de efectos adversos interesante, pero bueno, no podemos hablar de nada notable. Aún no hay ningún antipsicótico que haya demostrado algo tan notable como para decir, es la molécula. Obviamente el antipsicótico igual no existe.
Así que es lo que les puedo comentar. Y sobre todo, que no la he usado, así que tampoco puedo hablar ni siquiera de mi experiencia personal. Bueno, esta es la última pregunta del chat, creo. Si alguien quiere, igual puede levantar la mano y preguntar o escribirlo en el chat, ¿no? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Rosario? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buena la clase. Yo quería hacer dos consultas. Una, ¿en qué situaciones estaría indicada una asociación de antipsicóticos? Que es algo que se ve bastante, además de la hiperprolactinemia, donde uno podría agregar aripiprazol. Si desde la evidencia estaría justificado en alguna situación agregar, digamos, combinar dos antipsicóticos diferentes. Y por otro lado, ¿en qué situaciones estaría indicado, si es que lo está, agregar antidepresivos o estabilizadores del ánimo en el tratamiento de la esquizofrenia? Bueno, muy buena la pregunta, Rosario. Mirá, Gracias. la realidad es que no hay ninguna evidencia muy contundente que nos hable de un add-on, digamos, de combinar antipsicóticos. Sí, en la práctica y en la experiencia, que uno lo que busca es determinados síntomas que no se van a resolver, por ejemplo, en una fase aguda, como hablaba al principio, agitación o insomnio, y no se van a resolver con el antipsicótico que elijamos. Ahí la combinación no está validada por la data, digamos, que uno pueda tener una evidencia nivel A, pero sí sabemos que los pacientes mejoran esos síntomas. Es decir, que en ese caso tenemos que ser muy prudentes, y ahí está donde uno combina en esa ecuación muy personal lo que es la evidencia, lo que se sabe, con nuestra experiencia. En definitiva, lo que hacemos nosotros con la evidencia es bajarlo a lo práctico con ese caso en particular. Y ahí es donde, bueno, hay que ser prudentes y muy racionales, usando una dosis adecuada, la más baja posible, buscando el efecto que... Y un ejemplo muy sencillo les doy. Si yo tengo, y le voy a hablar de los típicos, si yo tengo un paciente con haloperidol, buscando un efecto alucinolítico y antidelirante, y el paciente está ansioso o agitado, y tiene insomnio, quizás le doy levomepromacina, que sería una combinación donde yo busco mi racional sedarlo, que esté un poco más sedado, que es un efecto colateral, no deseado, pero que en ese caso sí, y que genere algún tipo de mejora nocturna para permitir que el paciente pueda descansar mejor. Y eso va a ser muy puntual y durante un tiempo muy limitado, por eso el monitoreo tiene que ser constante, porque lo que termina siendo un efecto terapéutico buscado con la levomepromacina, en pocos días se va a transformar en un efecto adverso. O por la hipotensión, o por la sedación, o por lo que fuera, ¿no? Y esto que decís vos, por ejemplo, con la hiperprolactinemia, también es todo un tema. A veces puede ser una causante de rotación. Una paciente mujer o un paciente varón que tiene una hiperprolactinemia importante, bueno, con risperidona, a veces esa va a ser la causa de la rotación. Y vamos a pasar a otro fármaco que sabemos que tiene menos impacto tuberoinfundibular a nivel de los receptores de 2. Así que esa sería un poco la razón. La combinación tiene que ser siempre con mucho cuidado, sabiendo que no tenemos mucha evidencia de eso, muy a medida de cada paciente, de cada momento del paciente, además. Y teniendo muy en cuenta el perfil de eventos adversos, producto también de las interacciones. Y no hacer locuras, ¿no? De mezclar más de uno, o dar también antirrecurrenciales, o empezar a dar benzodiazepinas, carbamazepina, como que ser cuidadosos, ir de a poco, y no esperar con mucha impaciencia un resultado que a veces tarda semanas en aparecer. Había algunas preguntas más en el chat. A ver en el chat, si hay algo más. A ver. Por el tema del aumento del peso, además sumar otras disciplinas y el apoyo psicosocial, el uso de topiramato. Bueno, tampoco, vieron que con el topiramato también no hay una evidencia contundente con respecto a eso. Y en general yo tiendo a hacer menos polifarmacia posible. Tiendo a hacer la menos polifarmacia posible. Como que sería una alternativa, que hay algunos ensayos de eso, pero tampoco ninguno tiene una evidencia nivel A. Es como que algo que podría hacerse, sí, por supuesto, pero con mucho cuidado, muy específico para el paciente. Hay mucho sobre topiramato y olanzapina, pero la realidad es que no llegó nunca, al menos al día de hoy, a una evidencia tipo A, ¿no? Bueno, a ver si hay algo más. En cuanto al uso de comerciales, lo mismo.
En realidad, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que eso se ve en el primer episodio y cuando iniciamos, uno de los primeros efectos adversos que produce el antipsicótico es, acuérdense, reducir el umbral convulsivo. Entonces, una cosa de buena práctica, si es posible, que es lo que solemos hacer en el hospital, es hacer un electroencefalograma. Esas distorsiones a veces son inespecíficas y en general no ameritan el uso de anticomiciales, no lo ameritan. Incluso cuando se habla de clozapina, que no es el tema de hoy, pero lo comento porque lo preguntan, hay gente que estila dar preventivamente anticomiciales, eso también está desaconsejado, no hay ninguna evidencia para eso, no habría que hacerlo. Salvo que realmente en nuestra interconsulta, vista con el especialista en electroencefalografía, veamos algún tipo de alteración que realmente lo amerite o algo así, no tendría mucho sentido. El uso de la carbamazepina fundamentalmente como antiagresivo también no deja de ser algo un poco anecdótico, donde también hay poca evidencia. Así que también yo no es que lo aconsejo, más bien lo desaconsejo y lo planteo en el caso a caso, nunca en el uso habitual, ¿no? Bueno, hablan del uso de la metformina, sí, lo mismo, ¿no? Está bien acá Francisco Barraco lo comenta, la metformina es algo que también se puede utilizar, se utiliza, ya que no es hipoglucemiante, pero sí, ¿qué dice? Que no es hipoglucemiante, sí antihiperglucemiante, claro, tal cual. Pero tampoco hay evidencia de clase A, ¿no? Así que en eso siempre tenemos que, cuando uno da una charla o hablamos entre colegas, buscar siempre tener la evidencia de lo que hablamos y decirlo, y a veces, bueno, asumir nuestra ignorancia, nuestra falta de datos y de evidencia, y simplemente decir, bueno, mire, en esto a lo mejor es la experiencia o una opinión, ¿no? Entonces, en base a eso podemos tomar el caso de algún paciente que no funcionó, pero no deja de ser más que algo anecdótico, ¿no? En esto siempre tenganlo claro y duden de las frases muy asertóricas, ¿no? Que puede darle a alguien que dé una charla como que, bueno, está todo sabido, porque como digo, la eficacia de los estudios de todos los medicamentos nunca llegan a un porcentaje mayor del 60-70%. Hay muchos pacientes que quedan por afuera de eso, ¿no? Acá pregunta Agustín Sandiano, ¿qué estrategias recomendás de preferencia en casos de agitación psicótica mientras esperamos la advertencia de adquisición de antipsicóticos? ¿Hay alguna preferencia entre benzodiazepinas, anticóticos sedativos y anticonvulsivantes? Bueno, en esto es una clase que solemos dar mucho en urgencias, es para reducir la carga del antipsicótico, siempre es mejor usar benzodiazepina, sobre todo pensando en algo agudo, que uno puede echar la mano al lorazepam en ampollas de 4 miligramos, que se da en forma intramuscular, y que claramente va a ser un tratamiento muy de agudo, de horas o de días, y que uno lo puede suprimir rápidamente. Y con respecto a los antisedativos, para los casos donde no cede con la benzodiazepina, nosotros sabemos que tenemos mucha experiencia en los hospitales psiquiátricos con pacientes muy graves, sí, ahí la combinación es con los antipsicóticos sedativos, como les decía, levomepromacina, por ejemplo, clozapina, por ejemplo, que también damos en forma inyectable y de manera aguda, que a veces 1, 2, 3 días, y en eso a veces se resuelve, una semana como mucho. Ya empiezan a aparecer los efectos secundarios donde el paciente se queda muy sedado. Así que un poquito esa sería la pregunta, ¿no? Acá Sandra Zubiri, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Ella de Necochea. Me pregunta cuán lejos estamos de lo que hacen en Dinamarca, por ejemplo, donde los pacientes psicóticos son tomados como agentes laborales en tareas específicas que han demostrado muy buen rendimiento. Bueno, y nos felicita. Bueno, gracias, Sandra. Sí, pero fíjense que en realidad acá en Argentina estamos lejos y hasta ahí, también en la Argentina ustedes saben que tenemos problemas de todo tipo, que obviamente en Dinamarca no tiene. Pero logramos con los pacientes, que por eso era importante el tema este de recaídas. Si logramos que el paciente tenga una buena recuperación, logre buena funcionalidad, y es un paciente joven, va a tener muchas posibilidades laborales. Obviamente en ambientes con bajas situaciones de estresores, ¿no? Pero se puede llegar a lograr. Claramente no hay programas específicos para eso, salvo los de los talleres protegidos, que tampoco es quizás la mejor solución. Sí es algo que nos ayuda mucho. Pero bueno, en esto es como muy individual y muy familiar. Lo que nosotros hemos tenido mucho éxito cuando hay emprendimientos familiares donde el paciente puede colaborar y estar ahí
y donde hay, qué sé yo, me acuerdo de un paciente, Fede, que la familia tiene una casa de repuestos automotrices, y bueno, trabaja ahí, y se ha mantenido estable, y trabaja, y tiene una buena performance, pero claramente es algo como muy individual, ¿no? Acá Lucía Mira, ¿qué tal Lucía? Dice que la metformina, si el paciente se le diagnosticó glucemia alterada en ayunas o insulinoresistencia. Hay que tener en cuenta que el paciente debe tener función renal conservada y que son frecuentes como los efectos gastrointestinales. Claro, muy bien, es un comentario muy interesante que lo tienen que leer todos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo evaluamos, digamos, que estuvo una buena respuesta terapéutica, digamos, en base a la remisión de síntomas total, o cómo evaluamos, digamos? Porque hay una tendencia de que si no dejó, por ejemplo, no sé, de tener ideas delirantes o de tener algún síntoma psicótico, tiende a pensar de que no respondió, pero ¿es tan así? Bueno, muy buena la pregunta también. Una de las discusiones que se dan desde hace bastante tiempo a nivel mundial es, vieron que el tema de lo que implica mejoría, estaba solamente señalando síntomas, y eso se fue transformando a funcionalidad. Entonces lo que decís es muy importante, porque en general uno tiende a tomar como parámetro de mejoría claramente los síntomas agudos, los síntomas propiamente psicóticos, de lo que sería la parte, digamos, del core de síntomas positivos de la PANSS, que son esos 7 síntomas más pensamiento de contenido inusual, de la psicopatología general. En realidad uno mide ahí, porque eso es lo que es más distorsivo y hace que el paciente tenga menos capacidad adaptativa y genera también más distorsiones en el ambiente. Entonces, ahí vamos a ver más el impacto de la reducción del puntaje de una escala, de un instrumento objetivable como la PANSS o la BPRS. Entonces, esos van a ser los síntomas capitales sobre los cuales el antipsicótico va a tener un efecto. Sobre el resto de los síntomas, llamados más negativos, la realidad es que tampoco hay ninguno que haya tenido notable eficacia. Más bien, la dosis adecuada y no excesiva, la reducción de los síntomas colaterales y las intervenciones psicosociales y cognitivo-conductuales son las que el paciente permita que mejore su funcionalidad. Así que acá la eficacia va a ser reducir los síntomas psicóticos, me refiero a los síntomas positivos, y en su conjunto trabajar con esta otra estrategia integradora que permita que el paciente tenga funcionalidad. Y eso va a hacer que el paciente, aunque persista ciertos síntomas alucinatorios o algunas ideas delirantes, trabajar con el paciente para la toma de conciencia de eso, que es una tarea más psicoterapéutica, porque hay pacientes que perduran eso a lo largo de la vida. Yo tengo pacientes de más de 30 años de evolución que tienen muy buena funcionalidad, que tienen alucinaciones auditivas. Sin embargo, el paciente puede reconocerlas y puede funcionar. Y uno diría, bueno, mantiene un puntaje de alucinaciones o de ideas paranoides. Sin embargo, logró hacer algún tipo de autocrítica sin tener una rectificación total que le permita tener una vida cotidiana y saber con quién no tiene que hablar de eso. Sí contárselo al médico, sí contárselo al terapeuta, pero incluso saben esto de que se hablaba mucho de las parafrenias de vivir en los dos mundos, ¿no? De que hay grupos de personas o en su trabajo no van a hablar de eso, aunque lo tengan, ¿no? Pero va a estar amortiguado con menor repercusión emocional, que es lo que a veces uno busca con los síntomas que se mantienen persistentes pero con menor fortaleza, síntomas que se han reducido en su impacto, pero también porque tienen menos impacto emocional en el paciente, ¿no? Es todo un entrenamiento eso. Bueno, tenemos unos cuantos minutos más, así que si quieren, a ver en el chat. A ver, acá hay una repregunta. Quiero que me quede claro. Entonces, la carga, los alproic usados como antiagresivos, eso pregunta Juan Funes, o antiimpulsivos en un paciente psicótico, ¿es un mito y no tiene base y solo estaría indicado para patologías del orden afectivo? Bueno, tal cual. La realidad es que como antipsicótico no tiene ningún efecto. Y solamente uno lo debería dar si existe el efecto colateral demostrable de la baja del umbral y que eso pueda tener alguna consecuencia clínica. Si no, en realidad es un uso más anecdótico. O, como, bueno, Juan Funes, vos lo decís, en algún caso en particular que vos puedas ver que lo diste y el paciente funcionó. Y eso no deja de ser algo empírico
de la experiencia que nadie te lo puede rebatir. Porque vos decís, bueno, mire, yo no tengo evidencia científica en esto, no hay estudios controlados con placebo, de nivel A de evidencia que me lo justifiquen. Pero en este paciente me funcionó. Entonces, bueno, esta es mi racional. En este paciente es como que uno diga, bueno, mire, en este paciente le di agua bendita y funcionó. El paciente se siente mejor. Lo digo así como una cosa chistosa, pero es así. A veces nos funciona algo con el paciente y no sabemos por qué. Pero es el caso único, el caso que tiene que ver con la experiencia. Pero la realidad es que no hay. Uno puede plantear modelos que expliquen la fisiopatología de por qué algo que estabilice la membrana puede mejorar el efecto antipsicótico. La realidad es que es un modelo que no ha sido comprobado y que tampoco ha sido comprobado la eficacia de eso. Eso no quiere decir que no lo usemos. Lo que no habría que usarlo en forma estandarizada. Lo que sí hay que usar en forma estandarizada cuando uno tiene un paciente psicótico es el antipsicótico. Porque eso sí hay evidencia a nivel A. En las otras moléculas no. Así que por ahora el uso estandarizado es solamente del antipsicótico. Y de uno. Bueno, lo mismo con el omega 3. No hay tampoco, Rosario, ninguna evidencia nivel A para eso. Son todos modelos y casos donde los papers que han publicado de eso no dejan de ser no contundentes, ¿no? Ricardo, ahí arriba te hizo una pregunta de Damián sobre elección de antipsicótico y dosis para psicosis involutiva. Bueno, lo mismo. La elección del antipsicótico, estamos hablando de psicosis involutiva, no sé si te referís a de una demencia o de una esquizofrenia de larga data. Si fuera una esquizofrenia de larga data, hay que buscar la dosis, como decíamos, lo mismo, menor, que produzca la menor cantidad de efectos colaterales. Sobre todo pensando en que la evolución lo vaya a llevar a tener más lo que se llaman síntomas negativos, que pueden estar solapados con el efecto del antipsicótico. Ustedes lo saben eso. Y si te referís a psicosis involutiva con producto de una demencia, que ustedes saben que una de las formas clínicas del debut de la demencia puede ser un fenómeno de un síndrome paranoide o delirante. En ese caso hay que ser muy cuidadoso y también la dosis tiene que ser mínima, mínima. Es como dosis, por decirlo de alguna manera, pediátrica. Una dosis muy baja y tratando de que sea de la menor capacidad posible de bloqueo de dos, porque van a tener todavía más susceptibilidad a los efectos colaterales extrapiramidales. Acá Sandra de nuevo pregunta, carbamazepina en la hebefrenia no ha demostrado efectividad por su impacto temporal en la disrupción distímica de esta presentación. Y la realidad que no, Sandra, no hay data de eso. No hay ninguna evidencia nivel A que produzca eso, ni siquiera mucho menos. Son más que nada reportes anecdóticos, cartas a lectores o experiencia de uno con algún caso en particular. Pero no, en realidad en la hebefrenia lo que está indicado es el antipsicótico, con todas las cosas que comentamos antes, y nada más. En la menor dosis posible, la que menos efecto colateral produzca, y tratando de usar la menor polifarmacia posible. Ese sería un poco. Tengo otra pregunta. Sí. Sí, respecto a la hiperprolactinemia, ¿sí? El hecho de usar la prolactina, ¿no? Hoy siempre nos va a dar aumentada si usamos antipsicóticos por un tema de mecanismo de acción, digamos. ¿En qué casos conviene tratarla, digamos? Porque si nosotros probablemente la pesquisemos, la vamos a encontrar alta siempre, digamos. Es un tema de cuando de un cierto nivel de prolactina o tiene que ver con lo sintomático. Bueno, tiene que ver con las dos cosas. La pregunta también es muy buena por lo siguiente. Primero, no se sabe bien si hay algún tipo de predisposición, y lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en reconocer que sea reversible y no comernos otra cosa, hipotalámica u otro tipo de cosas. Así que es muy importante saber que eso debería ser reversible. Y después la sensibilidad propia de cada uno a esa repercusión, que tenga ese síntoma colateral. Hay pacientes que les es muy molesto, porque les es doloroso, o porque genera síntomas como por ejemplo galactorrea, que es muy molesto incluso en los varones. Puede predisponer también neoplasia, así que hay que tener cuidadoso con ese punto. Por lo tanto,
Primero tenemos que ver claramente de todo eso si hay reversibilidad o no, si es dosis dependiente o no, que también en eso hay bastante controversia, y en realidad sería a veces una indicación de rotación de antipsicótico. Hay eventos adversos que claramente nos motivan y nos indican la rotación. Ese antipsicótico no va por ese evento adverso, que puede ser de peligro, y implica otro cambio. Y está bien acá lo que dice Isabela y Luisa Pron, corrección con aripiprazol, sí, esa sería una de las indicaciones, ¿no? Matías Duarte me pregunta, ¿qué opinión tiene de la quetiapina como antipsicótico? Sí, por supuesto, la quetiapina, lo que pasa que, bueno, lo que sucedió con AstraZeneca, como toda industria farmacéutica, desarrolló un muy buen medicamento y después trató de expandir su uso. Piense que es un medicamento de los 90 que fue aprobado como antipsicótico, después como para la depresión bipolar, después para el mantenimiento bipolar, después para la depresión en los elderly, en personas de edad, después para la ansiedad generalizada. Es decir, tuvo un espectro muy amplio, pero claramente tiene un efecto antipsicótico. Quizás la dosis, ustedes saben que es mayor para el efecto antipsicótico que para el efecto, digamos, de mantenimiento a la bipolar. Y sí, es un antipsicótico más que podemos usar. Hoy en día, la ecuación para nosotros en Argentina de costo-beneficio no es la mejor por el costo, por el valor que tiene. Entonces podemos usar algo, bien que yo hablaba de eficiencia, donde en realidad nosotros indicamos algo que tengamos a mano y que tengan también algunas ventajas, ¿no? Entonces, podríamos usarla perfectamente la quetiapina. De hecho, nosotros tenemos pacientes con quetiapina en el hospital. Pero ustedes saben que no es la más usada. Pero sí, perfectamente, Matías Duarte, es una elección que se puede hacer y es un antipsicótico también que el paciente que le es efectivo funciona muy bien. Bueno, nos quedan unos minutitos más, sí, 5 minutitos. Así que Yo tengo una pregunta también respecto al umbral mínimo o a la dosis que se debe usar. ¿Se piensa en eficacia terapéutica o en la aparición de los efectos adversos? ¿En la dosis mínima? Claro. Y sí, no, obviamente. Nosotros tenemos que utilizar una dosis que sirva como, que digamos, produzca antipsicosis, digamos, que sea antipsicótico. Es decir, cuando hablamos de antipsicótico es antidelirante y oxinolítico. Es decir, tenemos que buscar ese core de síntomas, ese grupo nuclear de síntomas, que es lo que nos va a llamar la atención. Y tratando justamente de evaluar en forma constante los eventos colaterales, por todas estas razones que estuvimos hablando. Las dos cosas, tiene que ser una ecuación, como siempre decimos, entre costo-beneficio. El beneficio está vinculado con el efecto terapéutico y el costo, en este caso, tiene que estar vinculado con los efectos adversos, porque de esa ecuación va a ser un condicionante que el paciente tome o no y la adherencia del tratamiento. Así que ahí está lo crítico. Las dos cosas son importantes. Bueno, tenemos 3 minutos. Acá hay otra pregunta. A ver, muchas gracias. ¿Qué opinión sobre la lurasidona? ¿La utiliza en qué dosis? Bueno, lurasidona también tenemos bastante experiencia, Karina Castillo, porque la hemos usado. También hemos estado en los estudios en los fase 3, en los fase 2, y lo hemos usado también como antipsicótico, como antirrecurrencial, como hubo estudios acá en Argentina que tuvimos para bipolares. Y también es un buen antipsicótico, como todos los demás. Como les dije al principio, no se dejen llevar por la propaganda de la industria. Utilicen el que tengan a mano, no añoren algo que no tienen, y sí piensen en rotar cuando el paciente no mejoró. Porque si empezamos con un risperidón y el paciente está bien, no tenemos que andar pensando en ningún otro fármaco. Cuando uno va a ir rotando, es porque el efecto no logramos el efecto terapéutico que buscamos. Pero sí, la lurasidona, como los demás, ninguno, como les decía, después o búsquenlo el KIT que está online y vean como en realidad la eficacia de los antipsicóticos, tanto los típicos como los atípicos, no se sacan ninguna diferencia, ni un pelito de diferencia. Esa es la verdad de la milanesa, es esa. Bueno, estamos terminando. Les agradezco mucho la participación.